Que la paz sea contigo. Bueno, este tema es un poquito difícil para mí porque no es cualquier cosa hablar del Maestro Jesús. Ah, me ha costado varios días, no solamente como de investigar y ciertas palabras, ordenar los puntos que voy a compartir, etcétera, sino ponerme en la frecuencia, en la sintonía. Tengo que estar en una frecuencia, en una sintonía mínima para poder hablar y compartir acerca eh, de algunos mensajes o palabras o quién es el Maestro Jesús. Antes de hablar de él y de sus mensajes, etcétera, es bien interesante tener bien claro que hay mucha gente a la que le conflictúa mucho en cuanto mencionamos la palabra, el nombre Jesús o Dios o religión. Yo no sé por qué tiene una magia, bueno, sí más o menos me puedo dar una idea porque tiene como una magia, tiene un poder bien fuerte que a mucha gente se bloquea y ya como que rechaza y le causa mucho conflicto. Creo que tiene que ver con nuestra espiritualidad no reconocida o con esa parte que hemos o no hemos trabajado. Ahorita más adelante lo voy a explicar. Pero sí, quiero puntualizar eso. Es bien importante hablar del Maestro Jesús o de Dios o de religión, o hay ciertas palabras que, que cuando cualquiera las menciona, fuera del contexto de una religión o de un culto o de una iglesia, o que no es el padre, el sacerdote el que la está mencionando, hay como un rechazo, como así como los gatos, ¿no? Así. No tendría por qué. Es bien importante empezar a entender que una cosa es la religión y las creencias que cada quien tenga y otra cosa es la espiritualidad. Pudieras no tener religión y está bien, no hay problema, pero la espiritualidad es parte de la experiencia humana, parte del ser humano. Entonces es importante empezar a considerar muchas de estas posibilidades, personalidades, como el Maestro Jesús, por ejemplo, fuera de la religión. Aunque no tengas una religión o aunque no creas en las religiones, está bien, no hay problema. La religión es cualquier religión. Son caminos que te llevan a religar, a ligarte nuevamente, a conectarte con Dios. Son caminos para cualquier religión. Sin embargo, no solamente en las religiones se puede vivir la espiritualidad, fuera de la religión también, porque es parte de nosotros, es parte de la vida. Por decirlo de una manera, Dios está en todo, ¿me explico? En las religiones y fuera. Entonces, es empezar a entender y a comprender como este contexto. Hay mucha gente también que no cree y tiene cierta renuencia a estos temas por todo lo que ha aprendido. Y eso también es muy importante como recalcarlo. A lo mejor nosotros, por nuestro contexto, por nuestra familia, por nuestra historia, por las creencias que había en mi familia desde que yo era pequeña, por ejemplo, a lo mejor no había no se hablaba mucho de estos temas, no se hablaba mucho, no tenemos una religión muy fuerte o no teníamos religión, etcétera. Y entonces aprendimos, si no por la religión, aunque no fuéramos a una religión, por ejemplo, o a un culto o una cosa así, toda la sociedad hay muchas como programaciones o introyectos que la misma sociedad maneja, que nacen como de las religiones. Entonces, aunque no fueras a una religión en específico, simplemente en el día a día, en las reuniones familiares, la abuelita, esto, lo otro, las creencias se van transmitiendo como desde el entorno cultural. Entonces es muy importante empezar como a reflexionar en ese sentido, porque aunque tengas o no tengas creencias religiosas, muchos de tus introyectos y de tus programaciones vienen a raíz de ahí. Entonces es muy importante como ser consciente de cuáles y cuáles no.
hay muchos introyectos, muchas programaciones que las aprendimos y las hicimos nuestras y ni siquiera somos conscientes de ellas, o a lo mejor ni siquiera estamos como tan de acuerdo en algunas de ellas, pero vivimos de esa forma porque fue lo que aprendimos. Bueno, también por eso es importante como empezar a hablar y compartir desde una perspectiva que no es religiosa, conocer también al Maestro Jesús o cómo pudiéramos conocerlo, cómo pudiéramos conocerlo, no desde desde una intención como de guía y por qué es importante fuera de la religión o de las religiones, que no estoy peleada tampoco con las religiones, pero si es importante fuera, es importante dentro. Es lo mismo, pero como desde otra perspectiva. No, no muchas veces como lo común que hemos aprendido a conocerlo. Que luego son ideas ya como muy distorsionadas o que ya no alcanzamos a comprender y a entender. Yo voy a compartir desde mi experiencia personal, desde la espiritualidad y desde mi proceso personal, e incluso desde la importancia, esta cuestión de la espiritualidad, desde la importancia en un proceso personal de quien sea, en el paso de una persona por la vida, punto, así como en general. Entonces, por eso es tan importante esto y ahorita bueno, se va a ir aclarando, ¿va? Entonces, mucha gente rechaza estos temas porque yo no soy un sacerdote, yo no estoy en la iglesia, porque yo aprendí una versión muy fea de lo que es Dios, porque en la vida me han pasado cosas difíciles, la muerte de algún familiar muy querido o algo muy fuerte, algo profundamente doloroso que a lo mejor hizo que yo me peleara con Dios o que yo lo sintiera que fue injusto y que no lo alcanzo a comprender y que crea en mí inmediatamente un rechazo. Precisamente por eso es muy importante conocer y saber cómo funciona, cómo es, qué mensaje, de qué se trata, para poder comprender. Si yo no tengo información, yo no voy a poder comprender algo. Bueno, como siempre tengo mis apuntitos, ¿no? Para no irme perdiendo. En el tema del Maestro Jesús, bueno, eso es importante, ¿no? Así como el antecedente que tenemos, que aunque es un personaje mundialmente conocido, hay imágenes por todos lados, muchos hemos escuchado muchas frases de él, incluso las usamos, pero verdaderamente no las comprendemos. Muchas frases y muchos mensajes no los comprendemos y no nos los han sabido interpretar y no nos han ayudado como mucho a comprenderlo. Y vuelvo a lo mismo, si hay algún mensaje que es guía y yo no lo comprendo, pues no lo puedo utilizar. Yo voy a intentar explicarlo de la mejor manera que pueda, desde la psicoterapia y desde la psicología y desde cómo funciona la mente y el alma y el cuerpo y la sociedad, etcétera. Sacándolo un poquito como de la religión, no quiere decir que no pueda estar también ahí. Ajá. Bueno, ¿por qué voy a hablar de él? Uno, porque es evidente que después de 2000 años de existir y de haber dejado un mensaje, todavía no lo comprendemos. Todavía no comprendemos el mensaje y no menos lo vivimos o lo asimilamos. Nos dejó una guía muy valiosa y muy clara, pero al mismo tiempo no es que no sea clara, sino que se ha ido un poco como distorsionando y se ha perdido y no nos han enseñado como a comprenderla realmente. Y es evidente, aunque mucha gente lo conoce y mucha gente lo ama y lo sigue tiene muchos fans, yo soy un fan,
aunque tiene muchos seguidores y aunque muchas personas nos atraen, nos llama la atención, realmente no conocemos el mensaje y no lo entendemos. Entonces, también es como la intención de hacerlo así como bien sencillito, quitarlos, sacarlos de las parábolas o de las como de las metáforas y explicar de qué quiere decir. Uno, porque no lo entendimos. Dos, porque pues es importante. Este video, este tema del Maestro Jesús nace mucho obviamente con todos los temas, ¿no? Siempre así como la intención de servir o de ayudar o de guiar o de compartir. Acabo de grabar un video que se llama Somos Espíritus viviendo una experiencia humana. Pensamos que somos cuerpo, que tenemos un alma, y no somos un alma que tenemos un cuerpo, somos más espíritu, que somos más lo no físico, lo parte espiritual, que el cuerpo y que la mente. Este tema de comprender nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza humana, ya como encarnados, el espíritu encarnado, es como el antecedente. Este tema y el tema de autoestima son básicos para poder comprender también mucho lo que quiere decir o lo que quería decir el maestro cuando hablaba de muchas cosas o cuando hablaba de casi todo. Cuando yo empecé a buscar información como para ver qué frases, qué mensajes, muchos de los que a mí me han ayudado en mi proceso y algunos otros así como que son de los comunes, claro que o sea, cada palabra que hablaba, cada frase era así como un mensaje que trae como un mensaje, una frasecita que trae como un mensaje súper extenso, pero es muy complicado explicar cada uno, pues, y entonces seguramente van a ser 2 o 3 videos de nada más como del Maestro Jesús, pero bueno, intentaré hacer como mi mejor esfuerzo explicando a lo mejor como las cosas que yo considero que son como básicas. Bueno, ¿por qué también hacer este video? A pesar de que a lo mejor pudiera haber como muchas críticas o muchos juicios, porque es bien importante y es bien necesario. En la sociedad en la que vivimos, anulamos y descalificamos mucho nuestra naturaleza espiritual. Y entonces ahí es donde está como todo lo bueno de nosotros. No en la inteligencia de la mente es muchísimo, muy limitada a comparación de la inteligencia espiritual. Entonces, cuando podemos rescatar esa cuestión, pero comprender bien cómo funciona, por qué es importante, cómo lo debemos hacer, etcétera, etcétera, es cuando podemos empezar a reconocer lo inconmensurablemente poderosos que somos. Y podemos tanto sanar como cambiar completamente la percepción de cómo vemos nuestra vida. En la actualidad la gente vive estresada, vive infeliz, vive triste, vive en depresión, vive huyendo, vive desconectada, vive desesperada por tener, por el reconocimiento, por el éxito, por trascender, por ser visto, viven resentidos y eso se ve, o sea, no hay que ser un experto para darse cuenta que es sumamente necesario, desesperadamente necesitamos como esa información. Prende la televisión y todo lo que ves, el 90%, 95% es distorsión de cualquier cosa, es mala información, es frecuencias bajas, frecuencias negativas que siembran miedo, terror, descalificación, desconexión, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante y tan necesario. ¿Okay? ¿Por qué voy a hablar yo de él? Luego hay mucha gente también, o luego hay, desde el nivel de conciencia que tenemos, luego hay muchas personas que, digo yo, voy a hablar del Maestro Jesús. ¿Y esa quién es para hablar de él? ¿O esa qué? ¿O por qué se volvió su portavoz? O no sé. Luego acusamos y juzgamos y descalificamos sin ni siquiera saber, ¿no? ¿Por qué voy a hablar de Jesús? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablar del Maestro Jesús? Yo voy a responder,
quién soy y también voy a platicar cómo lo conocí, cómo ha sido en mi proceso, cómo ha afectado, cómo me ha ayudado a mí en el proceso y luego ya después voy a empezar a hablar así como de los mensajes, ¿no? Como de los mensajes que yo he aprendido a distinguir o a discernir de él. Este, bueno, ¿quién soy yo para hablar de él? Nadie. Nadie. No soy alguien especial, yo no soy diferente a cualquier persona, yo no ni siquiera pertenezco a una religión, no me considero una persona religiosa, yo fui bautizada y hice mi confirmación y todo así como en la religión católica, como muchos, que desde que nacen nos bautizan y no nos preguntan, y la primera comunión y la confirmación, ya aunque fui ya más chavilla, ya más grande pues, ya la confirmación, pero igual así bien mencilla, me explico, a los 16 años la hice, entonces así como que pues, ni cuenta, ni qué, ni qué hubo, ni por qué. No soy una persona, o sea, soy nada, soy nadie, me explico, no tengo influencias, no tengo nada, no, o sea, no tengo tres manos, no sé, no soy de una familia reconocida, ni tengo dinero, ni tengo nada, no tengo que quedarme muerta, o sea, no tengo nada en especial que a mí me haga ser uh, diferente de alguien más que alguien más, o poder tener como el derecho de hablar. En ese sentido, desde ese juicio, pues no soy nadie, no soy nada, no tengo nada en especial que me haga muy merecedora como de hablar de él. Y precisamente por eso lo hago, porque mucha gente piensa que solamente ciertas personas tienen como el privilegio de conocerlo, de tener comunicación con él, de ser guía o de seguirlo, o de X, Y o Z. Y no es así. Yo soy un simple ser humano común y corriente, más corriente que común. Y ya, eso es, ¿quién soy yo para hablar de él? Nadie, nadie, exactamente como tú o como cualquier otra persona. Y esto quiere decir que cualquiera puede ser digno o puede ser merecedor de conocerlo y de que lo conozcan y de que lo amen y de amarlo y de tener una relación y de sentirse cerca y de pedirle y de saberse ayudado y protegido por él. Cualquiera puede ser, porque como espíritus encarnados todos somos creados igual y todos somos únicos y especiales. Si a lo mejor ya a la hora de encarnarnos y ser humanos, alguien es multimillonario y alguien es súper famoso y alguien es súper reconocido y alguien no tiene ni siquiera, nunca fue a la escuela, no tiene educación o esto, no lo otro, a lo mejor para los ojos mediocres y pobres del hombre sí hay mucha diferencia en los colores de piel, en el dinero, en la jerarquía, en el poder, en X, Y, Z, pero en el mundo de lo espiritual no. Entonces, evidentemente el Maestro Jesús pertenece a este mundo, no al mundo humano pobre y fregado que clasifica y que descalifica y que juzga y que separa. Desde el mundo de lo espiritual, por supuesto que no. Entonces, desde este mundo y desde esta visión espiritual, todos somos merecedores y todos somos iguales, pues. Y somos valiosos, únicos y especiales. Entonces, por eso. Ok. ¿Cómo lo conocí yo? Bueno, al día de hoy yo tengo 41 años. Yo no vengo de una familia que sea religiosa, sin embargo, lo que comenté, ¿no? Así como clásico, como socialmente programado, nace alguien, pues bautízalo, pues la primera comunión, pues como cumplir con estos sacramentos, ¿no? Pero yo no aprendí a tener como la costumbre de ir a misa y esas cosas, y así, como seguramente como mucha gente, que a lo mejor como que tenemos una religión, pero
no estamos así como al 100%, ¿no? Bueno, este, mi mamá todavía era un poquito como la que más nos... me acuerdo que cuando yo era chiquilla venía una muchacha que era creo que testigo de Jehová, y entonces mi mamá ella fue la que pidió que fuera para que nos hablara de Jesús y para que nos contara cosas, historias, y tenían un libro muy bonito que se llama Mi libro de historias bíblicas, y entonces nos leía, ¿no? Cada vez que iba, cada sábado nos leía, ya nos platicaba quiénes eran, entonces esa fue la forma en la que yo empecé como a medio conocerlo. Pum, se acabó el libro y se acabaron las visitas y las pláticas, y ya, yo no conocí nada más. Este, y ya como lo clásico, que ves una película en Cuaresma y que la muerte de Jesús y la cruz y el sufrimiento y ta, 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 ta. Así como muy en general, pero en verdad yo no tenía un contacto. De hecho, en mi historia personal, he traído durante 40 años, traje mucho una programación de no merecer, que esa es una programación muy, muy, muy común en los seres humanos, en general. En el nivel de evolución tan pobre en el que vivimos, eso es súper común, una programación de no merecer. Ok. En esta programación de no merecer, algo parte del no merecer era, ¿quién soy yo para que me vea? ¿O quién soy yo para que Dios me cuide? ¿O para pedirle yo algo así? Entonces, ¿no? Pues yo a veces rezaba, o a lo mejor el Padre Nuestro, y se acabó. Pero no me sentía yo ni siquiera merecedora de que me ayudaran, de que me guiaran, de que me protegieran, de que nadie, nada, ni ángeles, ni nadie, ni nada. Bueno, X. Yo estudié una carrera, estudié de psicología, estudié la maestría en psicoterapia. Cuando termino la maestría, hice un taller, cosa rara. Cuando yo hice la maestría, hice un taller era un taller de energía, en donde íbamos a aprender ejercicios para aprender a manejar tu propia energía. Eran unos ejercicios tibetanos, unos ejercicios allá del oriente. Y la persona que impartía el taller era una mujer mexicana, una chamana. Entonces dije, ¿cómo? ¿Una chamana? ¿Unos ejercicios tibetanos? Ok. En ese taller, en el transcurso del taller, que eran varios días, un día nos hizo como una ceremonia, como hizo una ceremonia, ella tenía un tambor y entonces cantaba, no palabras, pero sonidos y el tambor, ¿no? Y entonces esa vez no nos dijo nada, y nada más nos dijo, cierren sus ojos, les voy a regalar algo, cierren sus ojos. Entonces cerramos los ojos, ¿no? Y entonces ella empezó a tocar su tambor, y ya todo ahí el rollo era como no había palabras, y no nos dijo de qué se trataba. En ese ejercicio yo no lo había pedido, y yo no sabía de qué se trataba, y nadie sabíamos de los que estábamos ahí de qué se trataba. En ese ejercicio, cuando yo cierro mis ojos, empiezo a ver una luz brillante, brillante, así mucho, 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 blanca, fuerte, 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 fuerte. Entonces como que me encandilaba, a pesar de que tenía mis ojos cerrados, sentía como que me encandilaba, así era muy fuerte la luz blanca. Cuando en mi imaginación o en mi visión abro yo los ojos, veo que está aquí enfrente de mí, así enorme, enorme, la luna. Entonces está súper brillante así, ¿no? Entonces veo que es la luna y cierro los ojos. Cuando cierro los ojos, en mi imaginación, porque igual yo tenía mis ojos cerrados así siempre, pero en mi imaginación cerré los ojos nuevamente, y entonces como todo ese brillo se fue haciendo para atrás de mí y se fue como atenuando un poquito, pero cuando se puso atrás de mí, brilló mucho más blanco, no tanto fuerte, pero blanco, blanco, así un resplandor muy, muy fuerte, y entonces en mi visualización yo estaba como hecha bolita así como por el brillo, y cuando abro los ojos y volteo, estaba el Maestro Jesús sentado, casi así como estoy yo, y estaba yo hecha bolita así en su regazo, y entonces él me tenía así abrazada, ¿no? Cuando yo experimenté eso, y que sentí que el abrazo, que él abrazándome,
humanamente, yo nunca, jamás he sentido un amor tan protector y tan amoroso. Jamás he experimentado ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de la vida, ni de nadie jamás, ni de mí misma, de nadie. Jamás he experimentado una sensación de sentirme tan amada y tan protegida. Para mí esa experiencia fue así como muy impactante, porque cuando se acabó la ceremonia, ¿no? El que está tocando los tambores, esta muchacha Adriana que estaba tocando así el tambor. Cuando se acaba, dice, esta fue una canción como un llamado para la Virgen María o para el Maestro Jesús. Y nos quedamos así todos sorprendidos porque varias personas que estábamos ahí, varios visualizaron a la Virgen María y otra persona y yo visualizamos a Jesús nada más. Entonces fue muy interesante y muy raro porque yo no sabía y nadie sabíamos de qué se trataba. En primer lugar, era un taller que una chamana lo estaba impartiendo y era un taller de energía de ejercicios budistas y apareció ahí el Maestro Jesús y andaba por ahí también la Virgen María. Entonces, caray, en el camino de la espiritualidad, cuando aprendes que mucho de mi formación profesional, que es de la Gestalt y es humanista, leemos de muchas corrientes y de muchas filosofías o doctrinas. Leemos de todo. Aquí hay que agarrar de todo y aprender de todo. Y entonces te das cuenta que todos dicen lo mismo. Todos los caminos son iguales. Y en todos hay guías, maestros, y las enseñanzas son las mismas, en todos, en diferentes tiempos, en diferentes áreas, en diferentes grupos, todo es lo mismo, con diferentes palabras o con diferentes enfoques, o con diferentes historias o metáforas, pero todos son lo mismo. Entonces, es importante, desde aquí ya como vas viendo, claro, o sea, Dios está en todas las cosas. ¿Por qué sería exclusivo de unas personas o de otras no? ¿O por qué solamente a unos les hablaría y a otros no? Él se busca los medios para hablar y si tú no te acercas, te va a buscar, tarde que temprano va a estar hablando y va a estar llegando y va a estar, estés listo, no estés listo, va a estar siempre como haciéndose presente, hasta que ya pueda uno verlo, hasta que ya esté uno dispuesto a escuchar o a ver. Entonces, fue eso bien interesante. Dije, caray, mira dónde me lo vine a topar. En una parte donde menos hubiera esperado, donde menos hubiera, donde menos hubiera esperado. 1. 2. Me llamó mucho la atención que yo ya estaba comprometida con mi proceso de sanación y de pues, trabajar para ser terapeuta y ya llevaba unos 3 años en mi proceso personal, trabajando, sanando, limpiando esto, lo otro, para convertirme en una persona mejor, ayudar y servir y Entonces, ¿cómo sin buscarlo te encuentras? Incluso desde yo no merecer, o sea, yo ni siquiera me hubiera pasado la idea de pedirle que me guiara o que me ayudara, porque no, pues yo quién soy, pues para nada. Pero fue muy bonito también este segundo punto, como el saber que no es quien hable. Hay mucha gente que ora y que pide y que Dios y que sí, Jesús ayúdame y no sé cuánto y Virgencita y Hay mucha gente que habla y pide, pero realmente no pide porque no escucha. Entonces habla y habla, pero cuando habla de regreso, o cuando hablan de regreso, o cuando responden, uno no escucha y uno se manda solo, no, yo me voy por acá. Entonces no hacemos caso, ¿no? Creo que un poquito de esto hablo en el tema de lo que somos espíritu y esa cuestión. Ok, entonces, y 3, de esa experiencia que ya fue como lo personal,
dije yo, wow, en el momento en el que yo sentí tanto amor o que me sentí tan amada, fue sentirme tan amada en el sentido de que no sentí que tuviera la necesidad de nada. Me sentí tan amada, tan valiosa, tan segura, tan protegida, como un amor que no tengo que trabajar para ganármelo, no tengo que hacer nada, y no es un amor por lo que yo pueda hacer, o por lo que yo diga, o por lo que yo haga, o por lo que yo tenga. Es un amor nada más porque existe, punto. De esa forma yo lo sentí, un amor nada más porque existo, punto. No tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada para ganármelo, no tengo que hacer nada para hacer, no tengo que ser alguien en la vida, no tengo que tener cosas, no tengo que tener reconocimiento, no tengo que tener nada. Fue tanto como el sentirme yo amada en ese abrazo, que en ese momento, obviamente, pues se me salen las lágrimas y fue así como me sentí, ¿cómo puedo explicar eso, no? Me sentí así, como bien hinchado, así mi corazón se hizo bien grande, así como el Grinch en la película, ¿no? Que se hace como 4 veces más grande. En ese momento, yo hice un compromiso con él y dije, maestro, donde tú me necesites, yo ahí voy a estar. Mi mente y mi corazón están a tu disposición para lo que tú quieras. A partir de ese momento, que fue hace como unos 14, 15 años, ya yo ya venía trabajando como proceso. Pero a partir de ese momento, yo dije, no hay cosa, es tanto lo que yo me sentí amada que no tengo otra forma de responderte mi agradecimiento más que dando mi vida, poniendo mi vida al servicio de lo que tú necesites. Punto. Y entonces, por eso, a partir de ahí, pues, el Maestro Jesús siempre ha sido, el Maestro Jesús o seres, ángeles o seres como en esas frecuencias de amor o de compasión, son mis guías. O él es mi guía. Todavía ahorita me cuesta así como, ay, él es mi guía. Bueno, él o no sé, pero como seres en esa frecuencia de compasión y de amor son mis guías. Y desde entonces para acá, uh, yo no elijo mi vida, yo no elijo qué hago, yo no digo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Siempre es así como, ¿ahora qué toca? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué trabajo? ¿Ahora dónde voy? Y entonces me van llegando los procesos y los trancazos y lo que tengo que trabajar, y los lugares en donde tengo que servir, de qué forma, cómo, con quién, por qué tengo que decir, si es una plática, si es un video, si tengo que grabar videos, si tengo que subirlos, o grabo videos y los subo. ¿De qué tema? De tal tema, ok, de tal, de qué más, de tal tema, ok, órale, y graba, sube rápido eso, ok, ya voy, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo grabo este video, o por eso yo grabo mis videos, por eso yo grabo específicamente el del Maestro Jesús, porque yo pienso que así como yo estaba bien desconectada o muy perdida, o mucho desde el no merecer, creo que hay mucha gente que está en la misma situación. Y entonces es importante que como espejo aprendan a reconocer también que así como yo he podido, así como yo lo pedí o no lo pedí, pero llegó y lo acepté y he caminado durante muchos años de esta forma, hay mucha que incluso ya hasta ayudo a otras personas. Cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona es digna y merecedora de poder hacerlo y de tener un contacto y un lugar o un abrazo como tan especial de esa forma, pero también hay que estar dispuesto, pues, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿por qué voy a hablar de él? Ya lo dije. ¿Cómo lo conocí? Ya lo dije. ¿Quién soy yo para hablar de él? Nadie, ya lo dije. Muy bien. ¿Por qué también es importante hablar de Jesús? Del Maestro Jesús. El Maestro Jesús, si lo sacamos, por ejemplo, como de esta cuestión religiosa, que no es ningún problema, pero luego a mucha gente le causa conflicto. Entonces, no importa, desde la parte de la espiritualidad o de la ciencia o del camino humano, del desarrollo humano, del proceso personal, de la humanidad que nos hace tanta falta, etcétera, etcétera,
Puede ser en la religión, pero también estoy hablándole a las personas que no creen en la religión. Una cosa es la religión y otra cosa es Dios. Luego hay mucha gente que se ha enojado con Dios a causa de la religión. Entonces también hay que aprender a diferenciar. Mucha gente aprendimos a conocer a un Dios a través de ciertas religiones, pero a lo mejor nos vendieron una versión que nada que ver. No quiere decir que así sea, porque mucha gente se peleó con Dios o se pelea con esta parte espiritual por la versión que le vendieron, pero a lo mejor nada más es la versión que le vendieron, pero no necesariamente quiere decir que así sea. Entonces, por eso es importante como aprender, por eso es importante pensar, analizar, pero lo he comentado en algunos otros videos, a mucha gente no le gusta pensar. Entonces, es bien importante pensar para que nos lleve al análisis y para que nos lleve al cuestionamiento. ¿Es cierto? ¿Será cierto? Y si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué sí? Entonces, es bien importante y es súper rico y es bien bonito cuestionar. No cuestionar a lo menso, nomás juzgando, sino cuestionarnos a nosotros mismos por qué sí y buscar las respuestas. ¿Por qué no? Y buscar las respuestas. Y entonces ya empezar a discernir y empezar a armarse cada quien como la estructura y la versión y la visión y la perspectiva de la vida que yo quiero vivir y de la espiritualidad que yo quiero vivir y de quién yo quiero ser, etcétera. Muy bien. El Maestro Jesús, sacándolo un poquito como desde esta parte a lo mejor como más religiosa, fue un hombre, fue un espíritu que se encarnó. Este espíritu encarnado se encarnó en un hombre allá nazareno que se llamaba Jesús, Yeshua, o no sé cómo se pronunciaría entonces en su lengua natal. Independientemente de que si las personas que sí creen o que no creen, me vale. Vivimos en el 2020. El 2020, la fecha, hay gente que incluso cree que sí existió o que sí no existió. Me vale. La fecha está condicionada al antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Entonces, si no existió, yo no sé qué pasó, pero, o sea, pasó algo súper impresionante para que a nivel mundial o a nivel humanidad, hasta nuestros días estén contados con un antes de él y después de él. Una sola persona, independientemente de si, no es Dios, no es poderoso, no es esto, no es lo otro, no me importa, ok, supongamos que no es que el poderoso, ni milagros, ni supongamos que no, era un hombre normal, pues ese hombre normal marcó la historia y el contar de la historia con un antes y un después, o sea, fue un parteaguas y todavía 2000 años después es un líder impresionante. ¿Sí me explico? Entonces, nada más por eso, independientemente como hasta de la cuestión religiosa, nada más como con el poder que una sola persona creó en cómo iba a hacer lo que tenía que hacer y cómo iba a hacer con los demás para que se diera y para llevar a cabo su misión y para que a través de los siglos todavía siguiera su mensaje regándose. Entonces, eso no lo hace cualquiera. ¿Sí me explico? Entonces, nada más por eso, independientemente de esta cuestión religiosa, simplemente como el poder de liderazgo y de la capacidad o el poder tan fuerte que una persona puede tener o pudo tener, ya nada más con eso es impresionante y digno de revisar y como de aprender. Él vino como una guía, entonces es como empezar a reconocer como todo ese poder, ¿no? Que viene a ejemplificarnos y a modelarnos. Ok, en el tema de que somos espíritus viviendo una experiencia humana,
hago esta diferencia de lo que es un espíritu y las frecuencias y las vibraciones y cómo tiene que encarnarse y las frecuencias y las vibraciones que existen en el mundo ya como de lo humano, que son más pesadas, más de la separación y todo lo que se experimenta de esta forma, etcétera. El espíritu tiene una misión, para eso se encarna. Y ya cuando somos encarnados, como encarnados o como humanos, también tenemos otra misión. La misión humana es todo lo que tenemos que hacer para convertirnos como en el personaje como en el personaje o en el personaje que va a llevar a cabo la otra misión. Pero para que se dé a cabo la misión espiritual, tenemos que cumplir primero con la misión humana, todo lo que tenemos que sanar, todo lo que tenemos que trabajar, la persona en la que nos tenemos que convertir, etcétera, etcétera. Entonces, el Maestro Jesús fue un humano que trabajó en convertirse él como Jesús de Nazaret. Todo lo que hizo lo llevó a la transformación humana para que su misión espiritual fluyera a través de él y se quedara plasmado ya, como lo digo, ¿no? Por la eternidad y por, no sé, toda la vida. Entonces, no sé si creo que sí lo expliqué en el otro video, no me acuerdo si lo expliqué de lo de las misiones, no me acuerdo, pero igual como que lo menciono más así, ¿no? Entonces, él fue un espíritu encarnado consciente. Él, generalmente cuando nos encarnamos, nos olvidamos y nos peleamos de esta parte espiritual y nos convertimos en humanos nada más como mundanos, que el material, que las cosas materiales y que el éxito y el poder y esas cosas, ¿no? Él fue un espíritu que se encarnó y sanó y trabajó estas cuestiones, no fueron como trascendentales las cuestiones materiales, y fue el espíritu el que vivió a través de la carne. Fue en el final del otro video, al final hablo de vivir el cielo en la tierra. Entonces fue esta conciencia a este nivel espíritu, pero viviendo encarnado. Esa es una conciencia como desarrollada, me atrevería a asegurar que al 100%. A comparación, por ejemplo, de los seres humanos que vivimos con una conciencia del 3 al 5%. La gran mayoría de la población al 3%. Entonces, ahí nomás chequen, ¿no? Y el Maestro Jesús, pues me imagino que al 100, no sé. Creo que al 100. Y creo que ha sido el único, no sé. Bueno. Hay una... Jesús, el Nazareno, fue un espíritu que se encarnó y se convirtió en este personaje, ¿no? Jesús de Nazaret. El hijo del carpintero, no sé cuánto, y de su mamá, los apóstoles y de su guía, y todo el rollo, toda la historia que ya conocemos. Y se le ha reconocido mucho como Cristo. Cristo o Cristo Jesús o Jesucristo, ¿no? Ok. Cuando hablamos de Cristo, aunque aprendimos a referenciarlo así como, Jesús, es Cristo, Jesucristo, vemos al Cristo como esta imagen, a lo mejor ya en el final, que es con las espinas, que es así como la sangre y toda esta cuestión así como ya de la pasión de Cristo. Y ubicamos como a Cristo con esa imagen. Ok. Cristo no es esa imagen y no es el personaje de Jesús. Cristo es esta esencia espiritual que se vio reflejada, viva, en un humano llamado Jesús. Cristo
es como la manifestación de lo que es el amor de Dios. Jesús, desde que se encarnó y que nació como Jesús, que era un niño y que era un joven, aún no manifestaba este amor, porque todavía no era como tan consciente de la misión que tenía que cumplir, de la misión espiritual que tenía que cumplir y los alcances que iba a llegar. Entonces, él todavía no era consciente de estos alcances y de todo el trabajo que él tenía que hacer. Él todavía no se convertía en Cristo, todavía no manifestaba como el amor de Dios como un ejemplo. Ya desde chiquito y como en los últimos días, ya cada vez cuando iba como teniendo más conciencia de quién era y de lo que iba a hacer, era como se iba transformando el Cristo. Cristo significa amor de Dios. Era necesario que se encarnara alguien para que ejemplificara el amor de Dios. Se encarnó Jesús e iba a ejemplificar el amor de Dios. No sé si me estoy dando a entender o estoy haciendo más bolas, pero bueno. Al hablar de el amor de Dios como un amor muy compasivo y muy amoroso, el amor compasivo o un amor muy amoroso, muy protector y muy así sublime, lo podemos ver también, por ejemplo, en otras figuras como Buda o como Mahoma, como algunos otros grandes profetas o líderes espirituales como a estos niveles de compasión o de mucha sabiduría. Ellos reflejaban también el amor de Dios, reflejaban también como un Cristo. La cuestión es que relacionamos a Cristo, que es Jesús, y no es tanto que fuera Jesús, sino que es como está, como la cara, no la cara de Dios literalmente, sino como la cara del amor. De esa forma se vive, de esa forma se siente, de esa forma se puede tocar y se puede manifestar. Una forma poderosa que es capaz de sanar, una forma poderosa que es capaz de sanar hasta con la pura voz o con la pura presencia, etcétera, etcétera. Algo así. A lo mejor me estoy haciendo más bolas o los hago más bolas, pero bueno, si los hago más bolas o lo que sea, busquen, googleen, busquen, vean documentales, películas, libros, agarren, piénsele, mastíquele, no, échele ganas a la ardilla, ahora póngala a correr para que piense y para que analice, para que cada quien de esta información busque, investigue y se ponga a discernir. Ok, entonces eso es lo que significa por una parte como esta cuestión de lo que es Cristo. No necesariamente es Jesús, sino como la manifestación del amor, de un amor compasivo a través de otros en la historia también. Ok. Cristo o un Cristo se referencia o se relaciona también con un cristal, es como un cuarzo, como un cristal. Los minerales o los cuarzos nos ayudan a transmutar. Transmutar es transformar la energía, que eso es lo que hacían a lo mejor antes los alquimistas o los grandes magos o maestros o gente de mucho conocimiento, que hacían alquimia y entonces transformaban y transmutaban. Todos los seres humanos, desde nuestra naturaleza espiritual, tenemos el poder y la capacidad para transmutar sentimientos negativos de odio, de tristeza, de dolor, en alegría, en paz, en felicidad, en perdón, en humildad, etcétera, etcétera. Todos podemos hacer magia, todos podemos hacer utilizar este poder para transformar, para hacer alquimia. Eso es el poder del cuarzo, del cristal, del Cristo. Todos tenemos como la posibilidad de convertirnos en Cristo, siendo cada quien fulano, mangano, perengano y sutano, pero desde el reconocimiento, desde nuestra naturaleza espiritual, reconocer y reclamar como ese poder y vivir el amor compasivo que transmuta y que cambia cualquier energía que esté alrededor y que protege y que es amoroso y etcétera, etcétera. Más o menos.
Cristal, transmuta, Ok. El Maestro Jesús fue un gran ejemplo también en ese sentido de lo que la guía de lo que era el amor y la compasión, y vino a ser un ejemplo del potencial al que todos podemos llegar, y no solamente podemos llegar. En el video que les digo del espíritu, les digo que el espíritu siempre anhela y siempre anhela evolucionar. El espíritu, todos los espíritus, por más que conozcan a alguien que está bien güey, o alguien que es bien mala persona, o alguien que X o Z, ese también es un espíritu encarnado que está creado de amor compasivo, y que también su intención es llegar nuevamente ahí, reconocerse de esa forma. Todos estamos creados de lo mismo, y todos estamos, en ese sentido, todos estamos como llamados en el sentido de que es nuestro origen, es nuestra casa, es nuestra esencia más pura. Yo les decía en ese video que mucha gente dice, ¿no? Ay, es que hay mucha gente que el hombre es malo por naturaleza. Eso es una basura. Y eso es estar diciendo mentiras. Está sembrando karma equivocadamente. Los hombres no son malos por naturaleza, los hombres somos amor por naturaleza, somos compasión por naturaleza. El problema es que al convertirnos en, al ser más como del mundo, y al desconectarnos de nuestra espiritualidad, buscamos esa... Al desconectarnos de nuestra espiritualidad, eso es nuestro origen. Y al desconectarnos de nuestro origen, pues por eso necesitamos pertenecer. Necesitamos pertenecer y que nos reconozcan y que nos quieran y que seamos aceptados. Entonces ahí viene toda la parte como humana de buscar y tener cosas para ser aceptados y que nos quieran y que nos admiren y etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con el llamado, esto nos distrae de esta cuestión espiritual a la que todos estamos como llamados para ser, o para reconocer esta grandeza y para transformar y sanar y para ser transmutadores, ¿no? Y ser este amor compasivo viviente como humano. Ok, hay algo bien interesante en... Bueno, ahorita vemos esta parte de la cruz. Hay una parte en donde habla él... la cruz, bueno, la cruz. La cruz, la cruz. La cruz la hemos relacionado mucho con la muerte, con Jesús crucificado, sangriento, triste, con su cara así ya vencida, muerto, etc. Y lo hemos relacionado mucho con el ser mártir, con ser mártires, con ser víctimas, con el sufrimiento. Y equivocadamente hemos relacionado mucho al Maestro Jesús con el dolor y con la muerte, e incluso con la pasión, o sea, con sus últimos días de sufrimiento y de la crucifixión y todo este rollo. Identificamos mucho al Maestro Jesús de esa forma. Y yo creo que como yo lo he aprendido a conocer, no lo he aprendido a conocer como muerto o como en la muerte o en su muerte, sino como vivo, como vida, como en su vida. No a llorar su muerte, sino a celebrar su vida. No un Jesús triste y golpeado y muerto y sangriento, sino un Jesús alegre, incluso sonriente, amoroso, compasivo, niño, como un alma de niño con como la inocencia o la pureza de un adulto, pero con un niño, desde esta inocencia, pureza, transparencia, naturalidad, alegría, creatividad, bondad, compasión, etcétera, ¿no? Yo he aprendido a conocer un Jesús así y me gusta mucho más.
la cruz la identificamos, claro, en ese contexto, cuando es la crucifixión y eso, pues bueno, claro que se usaba la cruz para la muerte y para, era como una referencia como negativa, ¿ok? Pero hace unos meses estuve leyendo algunas cosas como en los orígenes de las religiones, en los orígenes, incluso antes, en los orígenes, por ejemplo, como hasta de las primeras religiones que hablan en el oriente del taoísmo, del budismo, y no me acuerdo cuál era la otra, que son incluso los orígenes también de muchas de las religiones que vienen ya después y de las que son actuales, de las que tienen ahorita así como mucho auge ahorita, ¿no? Entonces, ¿dónde inicia? ¿Dónde inicia? Y entonces encontré en algunos libros que hablaba desde el budismo y desde el taoísmo, que son así como las religiones más viejas, o donde fue lo que yo encontré, que eran así como donde empezaban, y hay muchos simbolismos que son reconocidos ahorita en la Iglesia Católica, pero que empezaron desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, es la cruz. Y a mí me llamó mucho la atención cómo desde ese entonces, cómo era para ellos el significado de la cruz. Y es así. Bueno, el significado de la cruz. La cruz habla y refleja como una presencia humana, un espíritu encarnado, en donde el símbolo de la línea vertical está conectado con la tierra y está conectado con el cielo. Está conectado con nuestra naturaleza humana, mundana, física, y está conectado con nuestra naturaleza divina, espiritual. Cuando un ser humano tiene estas dos conexiones, cuando ha honrado su vida humana y se ha conectado con sus raíces, con todo este proceso de ser un humano consciente con mi papá, con mi mamá, sanar mis raíces, sanar como mi vida humana, sanar mi historia, sanar mis miedos, mis culpas, mis juicios, mis dolores que me provocaron desde chiquita, yo los sané y los transformé y entonces me arraigo a la tierra y me conecto y honro mi vida humana y puedo reconocer y honrar mi vida espiritual y mi origen espiritual, me conecto con los dos. Cuando ya hago esta conexión y este poder que yo tengo, como lo anclo en mí y entonces lo expando a todo lo que existe alrededor de mí, a las plantas, a los animales, a mis hermanos, a mis amigos, a mis desconocidos, a los X, Y, Z, al ecosistema, a la vida, a todo. Y ahí es como se forma esta cruz sagrada. Eso es como la representación o el significado de la cruz. Es la conexión de estos planos, el anclaje y la expansión, la irradiación de estas dos energías en el plano en donde yo existo. Hay una frase, una de las frases, ya voy a empezar a hablar de esto, hay una frase en donde les decía el Maestro Jesús a los discípulos que a quien quisiera seguirlo le decía, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ok. Negarse a sí mismo se refiere a esta construcción del ego, que en el tema que les digo del espíritu, que somos espíritus, les hablo de que ya cuando nos encarnamos como humanos, creamos una identidad del yo. ¿Quién soy yo? Soy Lizeth Alonso González y yo soy una psicoterapeuta y no sé cuánto y quiero hacer esto y quiero ser famosa y quiero vender libros y quiero ayudar a mucha gente y quiero no sé cuánto y quiero ta. Entonces yo voy creando como todas mis
desde este caminar humano, mis ambiciones, mis sueños, ni esto, ni lo otro, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero no sé cuánto, quiero un carro, quiero viajar, quiero tener una casa, quiero tener 1000 cosas. Entonces yo voy creando como toda esa construcción, el reconocimiento, yo como terapeuta y no sé cuánto, Todo eso pertenece a la identidad del yo, a quién soy yo, y pertenece más al ego que al espíritu, pertenece más a una construcción, a una imagen o a una máscara que yo he creado de quien yo soy esto y esto, ¿me explico? En donde yo busco que me traten de esta manera, en donde, como un personaje, de la forma, hablé del personaje, como el personaje, como yo quiero que me vean y me reconozcan y como quiero que me traten. Entonces, al decir el Maestro Jesús, niéguense a sí mismos, es rompan todo eso, de todas estas expectativas, anhelos, necesidades, deseos, de yo quiero esto, quiero casarme, quiero tener una familia, quiero no sé cuánto, quiero tener hijos, quiero tener mucho dinero, quiero tener no sé cuánto, quiero tener maestrías y doctorados, y quiero tener reconocimiento, y quiero tener un buen puesto de trabajo, y quiero tener no sé cuánto, y una casa, y quiero tener 10 casas, y quiero tener un dinosaurio de mascota. Todo esto es parte del ego. Y cuando el Maestro Jesús hablaba de niéguense a sí mismos, quiere decir, rechace todo esto. Renuncie a todas estas necesidades, a esas necesidades humanas y como mundanas. Cuando dice que carguen su cruz o que tomen su cruz, yo puedo entender que se refiere no al carga tu cruz, ay, la cruz, el sufrimiento, el mártir, ay, sí, yo sufro y no sé cuánto, y yo soy víctima. Muchas personas tienen bien arraigado el sufrimiento como algo honroso, como algo que de mucho orgullo. Yo me desvivo por mis hijos y no sé cuánto, y para que a ellos no les falte nada. Y entonces mucha gente se siente orgullosa de ser sufrida y de ser mártir y de ser víctima. Y eso no engrandece al espíritu, eso no engrandece, eso es parte de la fantasía humana, que se ha creado un personaje mártir y que es bueno porque aprendió equivocadamente que el ser mártir, y que ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él sufrió tanto y que fue así, que le fue mal y que se murió por nosotros, sí, entonces yo no merezco vivir. Es verdad, y mucha gente lo piensa y lo vive de esa forma. Eso no honra al espíritu, eso no honra al amor, eso no sirve, eso no ayuda, eso no suma. ¿De qué sirve? Va a estar Dios, o sea, todo lo que te di, todo lo poderoso y lo hermoso y lo magnífico que son mis criaturas, y tú ahí tirándote, poniéndote de tapete. ¿Qué es eso? Pues no, no sirve, no ayuda, y no va por ahí. Entonces, desde ahí es empezar a cuestionarnos cómo relacionamos o cómo vemos a Jesús, cómo nos sentimos nosotros, cómo pensamos que nos vamos a sentir vistos ante Él, como mártir. Ay, si yo mártir, yo así víctima, de esa forma me va a querer. Ya hay que leer mucho y hay que revisar mucho, hay que trabajar mucho en esa parte. Viendo esta cuestión de la cruz desde esta perspectiva que comento de la conexión espiritual y el honrar como mi naturaleza humana y espiritual, y expandir e irradiar en mi vida, en el contexto donde yo me desenvuelvo, al decir, niéguese a sí mismo, niego mi parte humana y esta parte como del quién yo soy, ¿no? Quién yo pienso que soy. Al tomar su cruz, pienso y siento que se trata más como del reconocimiento, el trabajo personal que tengo que yo hacer, no desde la identidad del yo, no desde el personaje, sino desde el ser un humano más, desde el comprender mi naturaleza espiritual encarnada y honrar mi naturaleza humana para servir, para poder irradiar, sanar esta parte como de la cruz y convertirme en una cruz viva, en una cruz no de muerte ni de sufrimiento, sino de vida,
de vida y de empoderamiento o de servicio, como de ejemplo. A mí me suena como más así. Y sígame. ¿Qué quiere decir sígame? Comprenda la forma de vivir, comprenda la forma de servir, de amar, de cómo hacerlo. En el sígame no es nomás así como andar, sí, hablar de Jesús, no, no es hablar, sino serlo y vivirlo. Creo que todo eso, y a lo mejor está así como explicado súper rápido y bien simple, dicho bien simple, pero es bien interesante y yo pienso que se refiere más como a eso, al decir eso, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso tan rápido dicho, proceso personal, toda la vida. Ok. Es importante comprender también que cuando vemos o hablamos del Maestro Jesús, mucha gente lo ha identificado o lo ha relacionado con esto que les digo, con la muerte, con... Yo me acuerdo que desde que estaba yo chavilla, yo preguntaba a la gente que era luego muy religiosa, y le preguntaba, cuestionaba, pero no desde el afán como de descalificar ni de ponerlos en jaque a los pobres, porque luego se ponen así como que no sabían a veces qué contestar, pero porque yo quería saber. Y entonces yo preguntaba así como, ¿cuál fue la misión o qué era lo más importante o qué era lo más importante que enseñaba el Maestro Jesús o como para qué? ¿Cuál fue su intención como de encarnarse? ¿Cuál era el mensaje principal que vino a traer? Entonces mucha gente lo relaciona como cuál es el mensaje principal que el Maestro Jesús al encarnarse vino a traer. Y mucha gente lo relaciona con, no, pues que vino a dar su vida por nosotros y para sanar nuestros pecados y que no sé cuánto. Y entonces muchos hacen la referencia como con la muerte y con esta cuestión negativa como de la victimización y del ser mártir. Y yo pienso que se perdieron de todo, porque creo que más que enfocarse en la muerte deberíamos de enfocarnos en la vida. Y para mí, o lo que yo he aprendido, es que su mensaje principal fue que vino para enseñarnos cómo debemos amar. Y todas sus lecciones tienen que ver con eso. Entonces, ya desde ahí es empezar como a cambiar el chip completamente de la cuestión negativa o de victimización con el dar o con el hacer algo. Hay otro video también que grabé, que habla del servir. No me acuerdo cómo se llama, pero hay uno que se llama que si soy buena persona y hay otro que habla, en el de buena persona, y hay otro que habla también de el servir. Si sirvo, ayudo, y si no sirvo también. Y hablar de servir, ¿qué le estoy diciendo aquí? Bueno, hablar de servir, se refería, en el video se refería al vivir sirviendo, al ser no solamente como desde el hablar, sino ni desde el comprender siquiera, sino desde el ser congruente en la vida, en lo que hago, en lo que digo, no porque los demás vayan a ver, sino porque yo sé. Vivir sirviendo, hacer extra, no solamente no hacer cosas malas o no solamente portarme bien y mantenerme como en esta cuestión humana, trabajo, hago esto, tengo no sé cuánto, pero no robo nada, pero sigo en automático viviendo una vida dejando la parte espiritual. Entonces, cuando no estoy viviendo como desde la parte espiritual, conscientemente guiada por eso y para eso, entonces no estoy sirviendo. Por ahí va más o menos un poquito la cosa, lo que quería comentar. En esto de empezar a ver
como la vida del Maestro Jesús por su vida, no por su muerte. Ok, y ya el último punto en este video, bueno, el último punto pues está largo, es en alguna parte cuando ya está él, que les dice a sus discípulos que se va a ir al cielo, que ya se va a ir con su padre y no sé cuánto, y que a dónde vas, no, pues calmados, al rato ustedes también se van conmigo, pero todavía no. Y les dice, igual ya saben a dónde voy y ya saben el camino. Y le dice, Tomás, pero si ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y les dice el Maestro Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Ok, en esa partecita, cuando el Maestro Jesús habla del yo soy, el puro yo soy implica la manifestación del Espíritu. Yo soy todo, no tienes que decir algo. Cuando tú hablas y expresas yo soy, ya estás manifestando el yo soy todo, yo soy amor, yo soy verdad, yo soy compasión, yo soy bondad, yo soy espiritualidad, etcétera, etcétera. Aquí tiene que ver mucho el tema de autoestima. Yo grabé un video de autoestima que son 4 videitos. Lo he comentado, he hecho referencias ya de este tema. Mucha gente le sorprende y le impacta como la parte del ego, de cómo confundimos el ego con la autoestima, entonces, no manches, y como que se quedan con eso. Pero eso no es lo importante del tema, lo importante del tema es lo que sí es autoestima. En el tema de autoestima, lo que yo comento que sí es autoestima es reconocerse a sí mismo 100% amor. ¿Qué quiere decir? Reconocerse a sí mismo todas las virtudes en su máxima expresión. O sea, reconocerme que yo soy empático, yo soy compasivo, yo soy bondadoso, yo soy justo, yo soy libre, yo soy bello. Y no me refiero a bello, a belleza de que, ay, estoy bonito. No, no, no. Me refiero de que aunque no tuviera pelo, aunque no me maquillara, aunque estuviera como estuviera, yo ver la belleza en todo, en su máxima expresión. Yo ver la justicia en todo y vivirla y serla, incluso aunque en una situación yo tenga la de perder, yo voy a ser justo y la otra persona es la que tiene que estar en el lugar y no yo, etcétera, etcétera. Eso es vivir las virtudes, reconocerse las virtudes en su máxima expresión. Bueno, es muy interesante esta parte luego hablaré, o se me hace que a lo mejor un poquito más adelante lo voy a mencionar. Entonces, ese es como el punto importante del tema de la autoestima, reconocer esto, autoestima es reconocerme amor, reconocerme bondadoso, misericordioso, justo, sabio. Hay mucha gente, ay, no, es que no soy paciente, ay, es que estoy inmensa, ay, es que no sé cuánto. Perdidísimos de la autoestima y del ego, allá en el ego, desde el no reconocerme. Cuando yo digo, o cuando el Maestro Jesús habla y dice, yo soy el que soy, es una manifestación de decir, yo soy todo. Yo soy amor, yo soy compasión, yo soy bondad, todas las virtudes en su máxima expresión, nada más que no va a presentarse con todas, ¿esa me explico? Entonces, el poder del yo soy, es decir, yo soy, sin especificar cualquier cosa, ya implica como esta manifestación de todo lo que yo soy. Yo puedo, yo soy, yo fui, yo seré, algo así. ¿Sí me explicó? Bueno, más o menos. Y les digo, ahí en el tema de la autoestima está un poquito más explicado qué quiere decir. También he grabado algunos videos de algunas virtudes de la bondad y de la compasión. No sé cuánto me faltan un chorro de grabarlos, pero es un poquito cansado. Bueno, ok, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. ¿Cuál es el camino? El camino es cuando el maestro dice yo soy el camino, es porque él ya nos enseñó cuál es el camino. Por aquí camínele. ¿Por aquí dónde? Por la compasión, por el amor, por el servicio, por el dar, dar, dar. Ok.
La compasión. Un ejemplo para aclarar y para comprender un poquito qué es la compasión o cómo es la compasión, de la forma en la que el maestro guiaba. Hay una de las frases que él habla cuando dice que si tu enemigo que te golpea en tu mejilla, que pongas la otra mejilla, ¿no? Mucha gente muchas veces no comprende qué quiere decir el poner la otra mejilla. Habla de una táctica como de, de no violencia, que luego muchos otros grandes líderes han utilizado como estas prácticas de no violencia, ¿no? Esto de poner la otra mejilla, cuando si tú me golpeas, y decía en alguna parte cuando algún soldado le pega, oye, ¿qué hice de mal? Dime qué hice de mal, o algo así, ¿qué hice malo? ¿Por qué me pegas? Es una forma como de, yo no voy a regresar con la misma agresión que tú, no te voy a devolver el golpe porque no tengo por qué pegarte. El poner la otra mejilla quiere decir, con la referencia esta de la autoestima, de yo soy amor, yo soy compasión, yo soy empatía, yo soy bondad, yo soy todas estas virtudes en su máxima expresión. Tú me lastimas y entonces yo te pregunto a ti, el que tú me hayas pegado, ¿te ayuda a ti a ser una mejor persona? ¿Te ayuda, te hace sentir feliz, más libre? ¿Te ayuda a ser más espiritual? ¿Te ayuda a que tu espíritu evolucione? Si te ayuda, toma, aquí tienes la otra. Evidentemente, a nadie le ayuda abusar o lastimar o pegarle. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En vez de pegarle, lo vas a desarmar. Porque ni siquiera me estoy enojando porque me pegas. Ni siquiera me estoy enojando ni me voy a molestar. Porque como yo soy amor y yo soy empatía, yo soy compasión, desde el amor que yo soy, yo veo que lo único que tú tienes para dar, pues es lo que seguramente recibiste. Y si tú llegas y abusivamente me golpeas, es porque seguramente así te trataron, abusivamente te golpearon y te maltrataron. Y es lo único que tienes para dar porque es lo único que tú recibiste. Si ya de por sí es lo único que recibiste y la vida te ha maltratado tanto, yo no te voy a lastimar más. Yo no te voy a agredir más como ya muchos te han agredido. Es más, desde la compasión que yo soy, yo entiendo que tú, que me estás lastimando, lo que menos necesitas es que te lastimen. Lo que más necesitas es que te amen. Entonces, te ayuda a que sueltes tu coraje, te ayuda a que seas mejor persona, que estés más feliz. Toma, aquí tienes la otra, pégame. Yo quiero ayudarte. Y como yo te amo y como quiero que tú estés muy bien, toma, no hay problema. A mí no me lastima. Si tú me pegas y me dejas mi ojo morado, a mí no me lastima. Porque es un cuerpo, yo soy un espíritu. Esto es nada más como mi ropa, la que estoy usando. No me lastima, se va a poner mi ojo morado, pero me va a volver otra vez a donde se me va a sanar. Pero a ti las heridas que tú traes en tu alma no te sanan el lastimar. Lo que va a sanar realmente es como el amor. Y entonces yo, que soy amor, soy empatía, yo soy todo, etcétera, voy a hacer alquimia. En vez de que venga el golpe y que te lo regrese, yo lo voy a sanar y lo voy a transformar en amor y te lo voy a regresar. Porque eso es lo único que tú necesitas. Ese es un ejemplo de compasión que utilizaba el Maestro Jesús. Y tiene que ver, por ejemplo, con ese tema que les digo, de que he platicado como la referencia, para que vean el tema de autoestima también. Entonces, ese es un ejemplo de la compasión manifestada a través del Maestro Jesús.
Ok, aunque hay otras versiones, pero esta versión me gusta mucho. Ok, como para comprender lo que es, a qué nivel es vivir la compasión. A una persona, vuelvo a lo mismo, a una persona que es amor, que es empatía y que se vive desde esa conciencia, si alguien llega y le agrede, ¿se va a enojar? ¿No? A lo mejor se saca de otra, pero no se va a enojar porque va a alcanzar a ver no a un enemigo agresivo, sino a una persona muy lastimada. A una persona lastimada y a una persona que triste, a una persona triste, profundamente triste, porque nadie por naturaleza es así. Y para que tenga que caer tan bajo, de tenerse que portar de esa forma, es porque lo han lastimado ya mucho. El camino, yo soy el camino, la compasión, el amor. Muchas veces, yo preguntaba cuando daba clases, preguntaba, a ver muchachos, así como en general, ¿a qué venimos al mundo? Entonces muchos, venimos a ser feliz, maestra, venimos a no sé cuánto, venimos a aprender cosas, venimos a esto, venimos al otro. Y entonces, muchos hablaban como del venimos a ser felices, venimos a ser felices. Y entonces yo les decía, no, venimos a hacer felices, venimos a dar. Mucha gente, por ejemplo, cuando tiene pareja, cuando tiene novio, cuando se casan, mucha gente llega a una relación de pareja a recibir, a que me hagan feliz, a que me den, a que me cumplan, ahora sí, a que me cumplan mis sueños, a que me traten como reina, a que esto, a que lo otro. Nadie llega a una relación a dar. Porque si la gente llegara a una relación a dar, no se casaría la gente a los 20, 25 años, se casarían a los 40 años. ¿Por qué? Porque primero tendrían que trabajar en sí mismos para hacer todo lo bueno para poder ofrecer a alguien más. Y eso no se consigue en un mes ni en un año de terapia. A partir de que ya empieza uno como a ser adulto, 20 años más o menos, es cuando, 20, 25 años, es cuando apenas uno puede empezar a sanar y a transformarse en lo mejor para cuando llegues ante esa persona, tú entregues y ofrezcas lo mejor. No llegues a pedir. Mucha gente cuando tiene hijos no desde el amor, sino desde el miedo. Por eso tienen hijos jóvenes, porque si yo tuviera hijos desde el amor, primero trabajaría en lo que voy a dar y no diría, mi hijo es mi alegría, mi hijo es lo mejor que me ha pasado en la vida, mi hijo es lo que me viene a dar a mi vida y sentido a mi vida, porque entonces no es un acto de amor, porque le estoy quitando a él y ni siquiera ha llegado, apenas acaba de llegar al mundo y ya lo estoy haciendo responsable de mi amor o de mi vida o de mis metas o de lo que sea. Entonces eso no es un acto de amor. Yo estoy pidiéndole, está llegando mi hijo y tú vas a hacerme feliz. Es una forma de hacerlos responsables de mi felicidad y no de dar el camino es trabajar en ser amor para dar. Trabajar en ser amor conectándome mi origen, reconociendo mi origen espiritual y reconociendo y honrando mi origen humano, mi mamá, mi papá, mi familia, mi historia, sanando humanamente, espiritualmente, para yo transformarme en Cristo, en el amor de Dios y ser la manifestación, y entonces ser amor en donde quiera que yo esté. No solamente con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, o no solamente así como, ay, como yo doy. No, ser amor incluso hasta con los que más lo necesitan. Entonces, eso es otra característica de yo soy el camino, la compasión, el amor, el dar, no el pedir. Una vez leí en alguna parte que el Maestro Jesús hablaba con alguien y le decía a esta persona, maestro, pero es que yo no tengo nada para dar, yo soy pobre, yo esto, yo lo otro, yo no tengo nada, y ahorita yo me siento destrozado y triste y no sé cuánto, y lo único que tengo es mi tristeza.
Y decía el Maestro Jesús, dala, da tu tristeza. Pero ¿cómo voy a dar mi tristeza si no es algo bueno? Da, tú siempre da lo que tengas, porque uno, al momento de tú darla, va a haber alguien que la soporte contigo y te acompañe. Y al momento de seguir dando la tristeza va a llegar un momento en el que se va a acabar la tristeza, pero tú ya te acostumbraste a dar y entonces vas a empezar a dar compañía, vas a empezar a dar alegría, vas a empezar a dar amor y entonces vas a ir sanándote tú solo y vas a comprar. La clave es dar. Pero vuelvo a lo mismo, luego los seres humanos somos como tan egoístas que venimos a pedir, a ver qué trae, cuánto tiene, qué ofrece, qué esto, y desde el ser muy merecedores que ni siquiera sabemos valorar lo que pueden dar. Entonces, el amor, la compasión y el amor, mande. Ok, venimos a ser felices, venimos a experimentarnos nosotros, amor, ser amor. ¿Cómo vamos a saber si ya estoy suficiente, si ya estoy siendo suficientemente amor? Lo voy a experimentar primero conmigo y luego después en la interacción con los demás. Los seres humanos, como humanos, necesitamos interactuar. Sí necesitamos tener, por eso nacemos en una familia, necesitamos sentirnos pertenecedores, necesitamos interactuar con amigos, con conocidos, con desconocidos, necesitamos experimentarnos en una pareja, porque una persona que trabaja su proceso personal puede avanzar un chorro, pero va a llegar un momento en el que ya no puede avanzar más, sino a través de una pareja. Eso no sé si yo ya lo he explicado en otro tema, pero si no, luego lo reviso y si no, lo grabo. Pero sí es necesario porque va a haber un momento en el que ya no puedo trascender más en mi espiritualidad, a menos que sea desde el acompañamiento y desde el reflejo, desde el complemento de alguien más. Ven, Benita. Ok. 3, el servicio, y hablaba del dar. Pues el dar ya dije, ¿verdad? Dar, ok. El servicio. En el servicio ya comenté que hay un video que habla precisamente del ¿sirves o no sirves? ¿Sirves al espíritu? ¿Sirves a los demás? ¿Eres amor y da? ¿Y ayudas a que otros sean buenas personas? ¿Ayudas a que los otros estén mejor? Entonces sirves. Si no haces mal, pero tampoco ayudas, entonces no sirves. Y el camino es el servicio. El reconocimiento de todo lo que yo soy y todos los talentos y todo lo bueno que yo, los dones que yo tengo y para lo que yo sirvo y lo poquito o mucho que yo pueda dar con mucho amor, darlo a los demás. A lo mejor mucho en la misión para la que yo me encarné no es para hacer grandes cosas, sino para dar esos pequeños detalles a pequeñas personas en pequeños momentos. Y eso es un gran servicio. Los servicios no son impresionantes. Ser impresionante es del ego y es de la pobreza espiritual, es de lo humano, de la pobreza humana. Es ser importante y hacer servicios grandes y ser reconocidos. Eso es de la pobreza humana. Hacer servicios grandes espiritualmente, eso es del mundo espiritual, eso es del amor, eso sirve, aunque sean cositas chiquitas, pero en su máxima expresión sirve grandemente. Ok. Ay, mamita, oye, Vega, aquí está la televisión, hello. Bueno, dar el camino, yo soy el camino, compasión, amor, servir y dar. Ya hablé ahorita del dar. Dar, siempre dar. ¿Qué dar? Lo mejor, lo mejor que puedas. Mucha gente da, pero da lo que le sobra o poquito o desde la envidia o desde esto. Cuando uno aprende a comprender, por ejemplo, temas de las leyes universales o cómo funciona la energía, cómo funciona la física, cómo funciona la metafísica, cuando tú das desde la envidia, desde el ego, desde el pues poquito, no sé cuánto, tú estás dando, lejos de dar el objeto que tú das intención. Y cuando tú das intención con recelo, con envidia, con esto, con límite, de esa forma tú también lo vas a cosechar. Entonces no se trata de dar, no es lo que des, sino la intención cuando das.
No es que tenga que ser mucho o que tenga que ser grande, eso también es del ego, pero es siempre como la intención cuando ves la oportunidad, cuando la oportunidad te habla, es, es incluso, tampoco es como me voy a quitar para darles, no, porque hay veces en las que a quien tengo que honrar primero es a mí y es lo que se me está dando a mí. Hay veces en las que yo tengo que decir que no y está bien, no hay problema, pero la intención no es porque, ay no, tiene mucho que ver la intención. Yo sí quería, pero no pude o no tengo. No pasa nada, no estás sembrando como mal, este, a lo mejor no tienes que dar lo poquito que tú tienes, porque a lo mejor no tienes tanto, económicamente hablando o materialmente hablando, pero sí puedes dar tu compañía, tu tiempo, el escuchar un consejo, una guía, una sonrisa. Eso a veces ya cambia muchísimo y vale mucho más que a lo mejor algo material. Entonces no necesariamente tiene que ser como en ese sentido, ¿no? Y mi mamacita. Ay, no se deja agarrar. Ok. En el dar también no es solamente como a quien necesite o porque necesite. Yo doy porque puedo, porque tengo, porque quiero. No porque necesariamente alguien más lo esté requiriendo, lo necesite o lo que sea. Yo doy porque yo soy generosa, yo soy compasión, yo soy amor, yo soy bondad. Entonces la bondad da en abundancia porque puede, porque tiene. No desde el ego ni desde... Es como tener bien claro como esta cuestión de la intención, ¿va? Ok, espérenme. Cuando yo soy el camino, la verdad y la falta, la verdad y la vida. En la parte de la compasión también hay una parte en donde en la Biblia cuando habla de ponla, si una mejilla, preséntale la otra. Si alguien te quita la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cuando una persona, por ejemplo, te en este mismo ejemplo que hablaba de la compasión, cuando una persona, por ejemplo, te asalta, desde la compasión que yo soy, esto, o sea, yo sé que es un poquito difícil, ¿eh? Pero desde la compasión que yo soy, la persona está sembrando un karma. Pero si yo lo veo desde el amor que yo soy, desde la empatía y desde la compasión y desde la bondad y desde la sabiduría y desde todas las virtudes en su máxima expresión que yo soy, y veo a la persona que me está asaltando, yo veo la pobreza, la desesperación, la tristeza e incluso el sentimiento de injusticia con con el que esa persona ha vivido. Y entonces, al robarme mi reloj, al robarme algo, está sembrando karma. Yo puedo no solo no dejar que me robe, sino, no me vas a robar, yo te lo regalo, toma. Y llévate también esto para el camino, toma. Porque, uno, yo sé que como con mi intención, así como va, viene. Yo doy y va a regresar multiplicado, porque así funciona, punto. Uno. Y dos, yo estoy viendo desde mi compasión que esa persona no necesita el reloj, pero necesita sentirse amado, porque cuando alguien roba, muchas veces no roba porque necesita alimentarse, roba porque puede, porque quiere, porque hay un sentimiento hay un sentimiento de resentimiento o de coraje por no haber sentido, por no haberse sentido merecedor. Entonces, como yo no fui merecedor, yo llego y lo arrebato y lo quito. Entonces, más que la pobreza física de sentir hambre, el hambre es de amor. Entonces, no solamente no me vas a robar,
yo te lo voy a regalar y te voy a regalar también esto. Para esto yo tengo que tener un trabajo espiritual también como muy fuerte, de no aprensión con las cosas y comprender que un sentimiento vale mucho más, un sentimiento de injusticia o lo que sea, vale mucho más que un objeto. Yo no voy a juzgar si una persona roba por resentimiento, por esto, o si trabaja o si no trabaja, o lo sé, porque yo no sé, yo no he estado en sus zapatos, yo no puedo juzgar por qué lo hace o por qué no lo hace, porque yo no sé qué ha vivido y no lo he vivido yo no he estado en su contexto, en su historia, en sus zapatos, yo no estuve en sus zapatos cuando él fue niño y fue lastimado, fue abusado, fue X, Y o Z, yo no sé cómo ha sentido él su vida, pero yo tengo bien claro, como esencia, todos los seres humanos espiritualmente somos buenos y venimos del amor. Entonces, para que haya llegado a convertirse en una persona que tiene que tomar o que tiene que hacer esto así, es porque es una persona que trae muchas heridas muy profundas. Y entonces, igual, yo no voy a sumar. Es más, no solo hasta te voy a cancelar tu deuda que tengas, yo te lo regalo y hasta te doy otro. ¿Sí, más o menos? Entonces, eso es así como otro ejemplo, poquito como de la compasión o de lo que significan esas frases, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Existe una verdad alineada al amor en su máxima expresión, a la compasión, a los niveles de jerarquía. Mucha gente luego dice, nadie tiene la verdad absoluta en su mano. A ver, espera. Que usted no la tenga no quiere decir que los demás no la conozcan o que no la pudieran conocer. Cuando la verdad absoluta existe desde el espíritu y desde esta conciencia espiritual, sí, y es una, y es única, y es igual para todos. Lo bonito es lo bonito para todos, o sea, el amor es amor para todos. Que a lo mejor mucha gente dice, no, a mí, pégame, no sé cuánto, pero no me dejes, y para mí eso es amor, y déjenme. A ver, que tú te hagas en tu idea, que tú te vendas la experiencia de que para ti eso es amor, bueno, pero eso no es amor, punto. ¿Sí me explico? Pueden existir diferentes realidades en diferentes niveles que a lo mejor tú los identificas de cierta forma, los identificas como amor, pero no quiere decir que eso sea amor. Quiere decir que desde tu contexto y desde la pobreza espiritual que tú has vivido, eso es lo que tú relacionas y tú así lo identificas, pero no necesariamente es más una fantasía que yo creé y que hasta donde yo alcancé a comprender, y para mí 3 migajitas, esto es amor, pero eso no es amor, esto es la fantasía que yo creé y que yo aprendí que era amor, y es una experiencia, yo estoy experimentando estas 3 migajitas como amor, es una experiencia, sí, y es real, sí, es real, es verdad para ti, es verdad para ti, pero más que verdad, es real, porque lo estás experimentando como una realidad, pero no necesariamente quiere decir que sea verdad, quiere decir que es real, pero no necesariamente es la experiencia pura de lo que es el amor o de lo que es X, Y o Z. Más o menos espero que esté quedando un poquito claro esto, ¿no? Entonces, existen muchas realidades, pero no necesariamente muchas verdades. Son fantasías o versiones pobres de la realidad o de la verdad. Son fantasías o creaciones pobres de una versión que está a un nivel espiritual. Ok. Véngase, mi gordita. Ay, esta cosa bella, mi nenita y vega. Alguna bebida. Ya, mi mamita. Bueno, esa fue verdad. Otra, la vida.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok. Quien no está en el amor, no está vivo. La vida también es una experiencia que se vive a nivel espiritual. Al encarnarnos y desconectarnos de nuestro origen espiritual y al vivir tan desconectados como humanos, alcohol, drogas, sexo, pleitos, problemas, estrés, angustia, chismes, esto, lo otro, miedo, carencias, control, estrés, al vivir tan desconectados de nuestra esencia, desde el amor o desde la pureza, estamos muertos. Se les dice como muertos en vida. Los budistas hablan de espíritus hambrientos que están desconectados. En psicoterapia yo he escuchado y yo también así como los referenciamos como zombies o como muertos en vida. La mayoría, la gran mayoría de los seres humanos vive de esta forma. Vive como espíritu hambriento, como desconectados o como zombies en automático. Vivimos en automático porque vivimos desconectados de nuestra naturaleza. Mucha gente, por ejemplo, que consume drogas, las drogas potencian ciertos sentidos, sienten, visualizan cosas, perciben, los sentidos se agudizan, bla, bla, bla. Sí, todo eso el mismo cuerpo y la mente tiene el potencial para crearlo. No existe ninguna droga fuera que el cerebro no pueda crear los mismos efectos por sí mismo, pero desde este poder. ¿Me explico? El problema es que vivimos como entorpeciendo nuestra experiencia humana, mental y en todos los sentidos. Entonces, una persona necesita vivir desde el dolor y desde el drama y con drogas y con alcohol, lo que sea, para un poquito, bueno, el alcohol no tanto, más bien como las drogas, porque el alcohol más bien es para desconectarse como de tan feo y tan triste esta experiencia que vivimos a veces como humanos. Entonces, la gente a veces necesita como estas emociones fuertes para sentirse vivo y para poder experimentar. Oh, es que si consumes tal cosa, wow, ves los colores más brillantes y no sé cuánto, y percibes y sientes y no sé cuánto, y una visualización acá, un viaje acá, no sé qué, súper fregón. Cuando tú te conectas, cuando reconoces tu naturaleza espiritual y te conectas, tú normalmente ves los colores más vivos, ves lo que la gente no muestra, escuchas lo que la gente no dice, sientes lo que la gente siente. Eso lo hago yo como terapeuta porque yo he aprendido, aparte de mi proceso también, de todo este proceso que yo he hecho, así como desde reconocer mi espiritualidad, yo soy un espíritu encarnado, aparte de todo eso, toda la práctica desde la empatía y de reconocer como desde el acompañamiento con la otra persona, yo puedo hacer todo eso. Entonces yo no necesito ningún viaje, ninguna droga, ninguna nada. Es más, a mí me embrutece, a mí me entorpece mis sentidos cualquier cosa que a lo mejor pudiera yo consumir, hasta una pastilla para el dolor de cabeza o lo que sea, me embrutece, me atonta y me atrofia cualquier percepción como extrasensorial o cosas que yo pudiera a lo mejor como desarrollar. Y no tengo poderes, no tengo poderes y tengo así como, ay, sueño y levito, y yo, no, nada. Pero sí vivo como desde una conciencia mucho más profunda, más consciente. No sé, no lo sé explicar. Y ya estoy cansada un poquito. Entonces, quien no está en el amor no está vivo porque está desconectado. Está desconectado de su niño interno. En el tema de nuestro niño interno es una joya ese. El niño, algo que nosotros no sabemos o que no nos queda muy claro es que el niño, nuestro niño interno, cuando fuimos niños y todos los que ahorita son niños, el niño es la esencia más pura que tenemos que nos conecta con el mundo espiritual. El niño. Un niño es nobleza, ternura, dulzura, inocencia, pureza, magia. Los adultos dejamos de ser inocentes, puros, transparentes, dulces, nobles, etcétera, etcétera, porque dejamos de ser niños, nos desconectamos de nuestro niño. Entonces,
en el momento en el que como humanos hacemos un proceso personal para sanar a nuestro niño y nos conectamos nuevamente y rescatamos todas estas cualidades y las sanamos y las vivimos como ser un niño en un adulto, de esa forma es como recuperamos, el niño es el conecte con el cielo, con el mundo espiritual. De ahí que alguna vez el Maestro Jesús hablaba de que solamente los niños entrarán al reino de los cielos, una cosa así. No es literalmente los niños o las edades, no es por las edades ni por el físico, sino por la esencia. Quienes hayan sanado y que entren como niños desde la pureza, la nobleza, la dulzura, la ternura, la transparencia, la magia, desde el rescatar esa parte espiritual. En el niño es donde está la sabiduría, el poder. Ya he hablado en algún de los videos de los padres, creo que dice el papá, no, yo le voy a enseñar a mis hijos, no tiene que enseñarle nada, los niños ya traen todo, todas las virtudes en su máxima expresión, los niños la traen. El trabajo del padre es no regarla, y no borrar, y no rayar, y no echar a perder todo eso que ya traen los niños. Este, el niño es la conexión con lo divino, con quien sí somos en verdad, que es esta parte espíritu, el espíritu encarnado, no yo Lisé del personaje, sino el espíritu que se encarnó para cumplir cierta misión, que no sé, les digo, no sé si he hablado de la misión, se me hace que no he hablado de las misiones, creo que lo hablé en un taller, porque me acuerdo que lo trabajé, entonces seguramente lo trabajé como para un taller, pero no necesariamente para un video. Bueno, pues ya, ¿no? Ya van a ser casi 2 horas. Ok, hablé un poquito como del contexto de lo que conozco, de lo que es, de quién es, un poquito como el Maestro Jesús y algunas cositas. No soy ni la más experta, ni la mejor oradora, ni a lo mejor hay muchas cosas en las que yo me conflictúo y no lo puedo explicar muy bien. Mi intención siempre es solamente servir, solamente a lo mejor guiar. No tienen que creer a fuerza lo que yo digo, no tienen que pensar como yo pienso. Es lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha ayudado, lo comparto por si a alguien le interesa, por si a alguien que también piensa que no es nadie y que no merece, que vea como un espejo también el reconocimiento y que también vea la posibilidad, ¿por qué no? Y se permita empezar a lo mejor a utilizar estas herramientas que comparto para que les puedan ayudar. Es solamente la única intención, no pretendo ser ni la persona más sabia o experimentada, o no, ni mucho menos, ni lo soy, ni me interesa. Pero bueno, espero que alguna cosa haya quedado claro, que les sirva, que les guste, y ya continuaré grabando un poquito más de estos temas del Maestro Jesús. Que la paz y que el amor de Él, precisamente, quede con ustedes y con todos ustedes amados. Gracias.